esperar a que me dé aire y empezamos. El jueves pasado, en mi casa hablamos sobre las perspectivas de varias personas alrededor del mundo en cuanto a la Navidad. Mirábamos que la Navidad con respecto a un niño aquí en los Estados Unidos es regalos, comida y sobre todo, y el enfoque es los regalos. Y miramos que en otras partes del mundo, como en Costa de Marfil, los niños se la van a pasar en Navidad trabajando, produciendo cacao para producir los mejores chocolates del mundo. También miramos que en países como del tercer mundo, la Navidad para padres simplemente va a ser una esperanza para un año mejor, para poder conseguir un poco más de dinero y poder enviar a sus hijos a la escuela. Miramos que para la economía, para el comercio, es ventas, es aumentar las ventas. No estoy seguro cómo van a finalizar las ventas este año, pero año con año las ventas en Navidad van aumentando más y más. Eso quiere decir que se está vendiendo más, que la gente está adquiriendo más capital y que está pudiendo gastar más, especialmente aquí en los Estados Unidos. También miramos que para la religión es un día especial, ¿para qué? Para recordar el nacimiento de Cristo que sucedió hace 2000 años, establecido por Constantino al inicio de la Iglesia Católica, 400 años de la venida después de Jesús, ya cuando el imperio aceptó el cristianismo como la religión oficial del mundo, acomodando las fiestas paganas con el cristianismo. Nada que ver el nacimiento de Cristo con el día 25 de diciembre, que se refiere a las fiestas saturninas referentes a el dios Sol pagano de los romanos y de los griegos. ¿Sabían esa historia? Algo muy parecido, ¿verdad? Y miramos el jueves en mi hogar, y si quieres busca el video ahí en Facebook, vas a darte cuenta de que miramos la perspectiva de la Navidad de un hombre anciano que estaba a punto de morir, y miramos que su gran expectativa acerca de Jesús había nacido del conocimiento de la palabra de Dios y su deseo de que las promesas de Dios pudiera él verlas manifiestas en su vida. Y Dios se lo cumplió permitiéndole cargar en sus brazos al Rey del universo. Y de ahí un canto, una alabanza que nació del fondo de su corazón. Entonces, aunque sabemos que no nació Jesús el 25 de diciembre y todo lo que se refiere al movimiento de la fiesta en estos últimos días, nada tiene que ver con el verdadero nacimiento de Jesucristo. Pero es cierto que la Navidad marcó la vida del mundo. La verdadera Navidad marcó la vida del mundo y la Navidad ha influenciado a personas hasta el día de hoy. Pero ahora estamos entrando en una nueva era. Ha estado caminando una ideología en estos últimos años, cosas que mirábamos inapropiadas, especialmente yo todavía hace 40 años, miraba inapropiado de que la gente fumara marihuana en las calles. O miramos inapropiado la conducta de varón con varón o de mujer con mujer. Y no quiero utilizar la palabra que es por cuestiones de las redes sociales que tienen prohibido mencionar ese tipo de argumentos, pero tú sabes a qué me refiero. Ahora empiezan a hacer que algo muy normal. Y antes era una elección. Llegó un punto en la sociedad donde que la gente podía elegir hacer las cosas. Ya no eran castigados por llevar a cabo ciertas conductas inapropiadas en la sociedad. Ahora se está convirtiendo en algo que el mundo quiere imponer una nueva ideología que nuestros hijos están mirando y que va a cambiar la vida del mundo. De hecho, un objetivo de esta nueva ideología que se ha ido tramando a través de los años es acabar con el cristianismo. Esta ideología, uno de sus objetivos es acabar con el cristianismo, aparte de acabar con la familia, aparte de acabar con el aceptar el cuerpo que Dios nos ha dado y de aceptar ciertos principios y valores humanos, es parte de esta ideología acabar con el cristianismo. Y estamos mirando, por ejemplo, en España e Inglaterra, ya pastores siendo multados
inclusive maestros que no tienen que ver ni siquiera con el ámbito religioso, maestros siendo despedidos de su trabajo por negarse a enseñar la ideología de género. Y, por supuesto, que cristianos, pastores, inclusive sacerdotes católicos están siendo encarcelados y multados, muchos de ellos enviados a prisión hasta 10 años por hablar en contra de la ideología del género. Definitivamente, hemos mirado cómo esta ideología ha querido menoscabar el cristianismo. Y de hecho, la Navidad, el día de hoy, no representa el verdadero nacimiento de Jesús. Nosotros como cristianos, creyentes o con la creencia cristiana, entendemos que se celebra el nacimiento de Jesús. Pero el mundo ya está tratando de evitar que la Navidad represente tal cosa. De hecho, vamos avanzando más y más, en donde se está intercambiando que la Navidad se convierta en las fiestas de invierno. Ahora llegas a las tiendas y ya no miras feliz Navidad, sino miras felices fiestas. Poco a poco se va menoscabando esa idea de un nacimiento de un Salvador hace 2000 años. Y la mayoría no ignora que la Navidad se trata del nacimiento de Jesús. Pero realmente pasan un tiempo celebrando, pero dejando atrás la verdadera razón de la Navidad. De hecho, podemos preguntarle a la gente, oiga, ¿usted qué piensa sobre la venida de Jesucristo a este mundo? Y definitivamente, si le preguntaras a la gente, tendrías muchas respuestas con respecto a eso. Algunas iban a ser acertadas, aunque lo dudo mucho, que vayan a tener una respuesta acertada. Otros, no tan acertadas, van a decir algún disparate. Algunos otros definitivamente van a negar que Jesús haya existido. Y a otras personas simplemente no les interesa, simplemente quieren disfrutar de la fiesta, quieren disfrutar de los regalos, de la música y sobre todo sobre mucho alcohol. Pero si pudiéramos acercarnos a un Jesús visible y le preguntáramos, Señor Jesús, ¿usted qué piensa acerca sobre su venida? Si le pudiéramos preguntar, ¿cree que todo lo que se ha hecho con respecto a la Navidad tiene que ver con su venida? O, Señor, ¿qué puede usted decirnos acerca de la razón de su venida? Cuando vamos al contexto de Marcos capítulo 10, dije el verso 45, ¿verdad? Cuando miramos el contexto en este verso que vamos a estar estudiando esta tarde, ya es tarde, miramos la petición de Santiago y de Juan con respecto a sentarse a la derecha del Señor Jesús. De un lado uno y el otro del otro lado. Le están pidiendo un regalo sumamente valioso. Un regalo realmente que podría llenarles bien las bolsas de mucho valor. Entonces, cuando notas la historia, vas a notar que hay una competencia entre ellos. De hecho, cuando vemos la Navidad, vemos un mundo que está en constante competencia unos con otros. Y deja de ver algo muy claro. Deja de ver muy claro que se refiere a toda la esfera económica de este tiempo de fiestas. Y vemos esta competencia entre unos y otros por tener más. Pero Jesús diría con respecto a su nacimiento, con respecto a su venida, con respecto a su llegada, Él diría en Marcos capítulo 10, verso 45, y estás ahí conmigo, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Señor Jesús, ¿usted qué opina de su venida? ¿Cómo ve usted al mundo con respecto a la Navidad que hoy se celebra? Diría, no. La Navidad que ustedes celebran no tiene nada que ver conmigo. De hecho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Y con eso derribaría todo lo que hemos levantado como una celebración de Navidad. Pero si entramos al sermón, porque de hecho, miren, y quiero confesarlo con mi corazón, se me hace muy difícil tener que predicar un tema así. Porque estoy tan acostumbrado de ir verso por verso a través de un libro. Es más sencillo, no sé, ya me he acostumbrado, pero cuando me dijeron, vas a predicar algo sobre la Navidad, como que me quedé así diciendo, no quiero hacer tal cosa, porque cuesta un cierto trabajo poder realizar algo así. Pero vamos, entremos a lo que quiero darte a exponer en esta tarde. Si comparamos este verso con la actividad de la Navidad en estos tiempos, nos daremos cuenta de esto, que las personas, es decir, nosotros, diríamos que hemos venido para que otros nos sirvan y en lo menos posible servir a otros. Y claro, eso es algo muy visible dentro de la iglesia, que muy pocos son los que sirven a otros. Y en gran manera lo que se busca individualmente es dar muy poco de lo que tenemos. En este caso, Jesús está yendo en contra de nuestra propia naturaleza humana. Es un terrible contraste entre ¿qué? Entre la humanidad y la deidad bíblica. Y una vez más reitero eso, la deidad bíblica. Porque dentro del cristianismo ha entrado otra clase de deidad que no tiene nada que ver con la deidad bíblica, sino con una deidad de la emoción. De hecho, si nos enfocamos en la Navidad, especialmente aquí en los Estados Unidos, se trata de una sola cosa: regalos, regalos. Cuando vemos el regalo, vemos que el regalo está formado de ciertas cosas, obviamente del artículo en sí. Si lo quieres envolver en una caja, está bien. O en una bolsa, le pones algo de celofán. Realmente presentas el regalo de una manera llamativa. Lo presentas de manera elegante. Envuelves este regalo de una manera elegante. Le pones mucho énfasis a envolver a un regalo. Ocupas listones especiales, papel que llame la atención, algo que te dé gusto y que pienses en el momento que la persona esté recibiendo el regalo, se sienta bien consigo mismo. Así es de que se usan este tipo de adornos, cintas y lazos elegantes. Además, lleva un destinatario. ¿A quién va dirigido qué? El regalo. Ahora, si volvemos a nuestro texto clave, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Aquí hay tres enunciados. Aquí hay tres enunciados y estos enunciados son realmente increíbles y hermosos. Y estos tres enunciados envuelven el verdadero regalo de Dios hacia la humanidad, adornado de elegantes palabras, y está enviado, está destinado este regalo a todo aquel que en él cree. Así que vamos a ver estos tres enunciados de Jesús que envuelven el regalo de la verdadera Navidad, el verdadero regalo para la humanidad, para la salvación del mundo. Y es el único y el más importante regalo que todo mundo necesita. Es el único y el más importante regalo que todo mundo necesita. Cuando el protestantismo comenzó, se alejó de la Iglesia Católica, ellos volvieron a la palabra de Dios y empezaron a vivir conforme a la palabra de Dios. De hecho, la Biblia era enseñada en los servicios católicos en latín y muy raro la gente sabía hablar latín. Es más, no sabía ni leer ni escribir. Entonces, lo que hicieron los primeros protestantes es enseñarle a la gente a leer y escribir para que pudiesen leer las escrituras. Ese era su principal interés. Y llegó un momento, en un punto, donde decidieron en sus vidas no celebrar más Navidad por toda esta mentira y todo este crecimiento de fiestas que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo.
Hoy nos hemos acomodado y lo hemos aceptado. Pero realmente no era el punto de la iglesia protestante en un principio. Hemos dicho que hemos aceptado varias cosas. Y ahora, si me preguntaras, ¿tú lo condenas? Yo no lo condeno. La gente puede celebrar, y los hermanos pueden celebrar libremente Navidad si ellos gustan o no. Si ellos lo quieren hacer y adornar su casa con las mejores luces, están en su libertad de hacerlo. Y si deciden no hacerlo, también están en su libertad de no hacerlo. Simplemente es como el Señor dirija sus vidas, sus corazones. Yo no vine a juzgar al mundo, el que lo va a hacer es Jesús. Así es de que veamos el título. El Hijo del Hombre. Y dice Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, si voltea conmigo Daniel, no los traigo aquí en la pantalla, pero voltea Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Vemos al Hijo del Hombre, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, tomando este título acerca de sí mismo, en base a este texto aquí en Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, es decir, Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y quiero subrayar, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces Jesús toma ese título del Hijo del Hombre para sí mismo y a través de los evangelios utiliza este título a sí mismo hablando de su autoridad, de su ministerio, de su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación, de hecho de su segunda venida. Bueno, estas son cosas que tú ya sabes, se supone que debes de saber, pero nos habla también de sus limitaciones humanas. Vemos su título hablando de sus limitaciones humanas, sabiendo que es Dios. Entonces, nota esto, y se nos puede decir algo tan simple y si no lo meditamos a profundidad, no vamos a ver esto, porque estamos tan asombrados con tantas cosas que nos ha ofrecido la tecnología y la ciencia en este mundo, que cosas como estas no nos detenemos un momento para meditarlas y pensarlas, pero de hecho, Dios en toda su soberanía y resplandor, escucha esto bien, imagina a Dios en toda su soberanía y resplandor. Sería muy difícil que alguien se acercase a Dios así. Es muy difícil que pensar en acercarse a un Dios en toda su soberanía y resplandor. Pero Él lo hizo alcanzable, Él lo hizo de una manera alcanzable, ¿para qué? Para identificarse con nosotros. Y se muestra a sí mismo no como alguien lejano, sino como alguien muy cercano a nosotros. Entonces el propósito de su venida fue acercarse a nosotros. Y no se acercó de una manera arrogante, ni de una manera llena de gloria, sino lo hizo de una manera humilde. Lo hizo de una manera humilde al grado de que, imagina una vez más, ponemos al Dios todo soberano, al Dios creador de todo el cielo y del universo, colocándose en las manos de una humanidad frágil. Hace como un mes, mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones y dejamos a nuestros 3 hijos y a nuestros 2 perros, acabo de recalcar los 2 perros, con una hermana de la iglesia, muy querida por parte de nosotros. Pero como padres humanos te vas con el pendiente, a pesar de que están con alguien responsable, te vas con el pendiente de dejar a tus hijos con alguien. Ahora, como te he dicho, es impensable pensar de que Dios en toda su soberanía y todo su poder haya dejado a su hijo en manos de José y de María. Impensable, pero Dios así lo hizo. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros, haciéndose semejante a nosotros, similar a nosotros en cuanto a humanidad. Quiero recalcar eso, porque en cuanto a pecado obviamente no, en cuanto a su divinidad no, sino en cuanto a su humanidad. Jesús se presentó ante su creación en forma de hombre, no se vistió de poder como lo hacen los hombres poderosos de este mundo, a pesar de que era su derecho, sino que se vistió y vivió como un hombre humilde,
como la mayoría de las personas comunes de este mundo. No se identificó con los sabios, no se identificó con los ricos, tampoco se identificó con los poderosos, sino lo hizo con personas como nosotros. Personas que viven al día, personas que viven luchando a diario para servir y llevar a sus casas el sustento para sus familias. De personas que en la fatiga del día reciben malas noticias. Reciben malas noticias de un padre que ha muerto, de un hermano que se ha perdido, de un esposo infiel que se ha ido de casa, de un hijo que ha abandonado el hogar. El Todopoderoso, el Creador del universo, se identifica con personas frágiles. Eso es algo hermoso para meditar y abrazar en tiempos de dificultad. Podría decir a alguien por ahí, Señor, eso es algo muy noble de su parte, decirnos tales cosas. Y siempre estará la persona que te dice, usted no sabe cómo he sufrido. ¿Nunca te ha parecido una persona así? Siempre. Siempre sale el clásico, usted no sabe cómo he sufrido. Bueno, quiero responderte que Jesús sufrió. Sufrió desprecio, rechazo, dolor, quebranto, menosprecio. Fue desestimado, fue herido, sufrió azotes, aflicción y angustias. De hecho, fue cortado de la tierra de los vivientes, de la tierra de los seres humanos, de las personas con quien humildemente se identificó, aunque nunca hizo maldad, sino siendo rico y poderoso, Él vino y sufrió. Y vino un mundo entre nosotros en un mundo incierto. No lo hizo como lo hacen los hombres poderosos, buscando con fuerza, llenando el ego de sus propios deseos e intereses, sino que vino y se hizo pobre. Vino y se hizo pobre renunciando voluntariamente a los propios deseos, sentimientos e intereses en beneficio de nosotros. Se hizo pobre porque una vez más, aquí la Navidad representa una vez más los regalos. Pero Él se hizo pobre renunciando voluntariamente a sus propios deseos, sentimientos e intereses en beneficio de nosotros. Él se hizo pobre y no vino a un lugar lleno de luces, ni de música de temporada, tampoco vino entre árboles adornados, tampoco vino entre cosas repletas, en cosas materiales, entre cosas materiales que solamente sirven para levantar el ego de muchos y la envidia de otros. El Señor Jesús se hizo semejante a nosotros para tener cercanía con su humanidad, para tener cercanía y tener una amistad con nosotros, para que pudiésemos acercarnos a Dios de una manera confiada y libre. Eso, comparado con un Dios majestuoso, lleno de resplandor y gloria, diría los profetas, ay de mí que soy muerto. Él vino y se hizo pobre por amor, para que a través de su condición humana y obediencia al Padre, pudiésemos disfrutar de las verdaderas riquezas, de los verdaderos regalos que realmente deben de importar. Así que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero miramos, cuando leíamos la visión de Daniel, y te dije y te mencioné que subrayaras tal cosa, que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero esta es una visión en el futuro. Pero Jesús aquí aclara y nos dice que no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, muchas personas, y digo muchas personas, el día de hoy nacen siendo esclavos. Es mentira que la esclavitud se haya erradicado en el mundo. No, hay lugares como en África o en lugares
allá donde se enseña esta religión musulmana, muchas personas aún siguen siendo esclavas. Otros se venden como esclavos o muchas veces son vendidos por un familiar como esclavos. Hay padres, desafortunadamente, que venden a sus hijos y a sus hijas en el día de hoy como esclavos. No es algo indiferente. Aún todavía suceden este tipo de cosas. Otras personas son hechas esclavos a la fuerza. Pero miramos aquí en el texto que Jesús se humilló voluntariamente al disponerse como un esclavo, un siervo. Una vez más, el Hijo del Hombre humillándose a sí mismo para comportarse como un esclavo, como un siervo. El Rey del universo se rebajó. Y quiero recalcar que no parece grandioso el día de hoy. ¿Por qué? Porque se le ha dado mucha comercialización a este tipo de idea, donde alguien poderoso se rebaja para convertirse en un sirviente. Y nos lo tienen tan vendido que no se nos hace tan asombroso, porque lo hemos visto a través de todas estas películas que Disney nos ha vendido, por ejemplo. Miramos, ¿verdad?, al rey, al príncipe convirtiéndose en un esclavo, sirviendo y ganándose su reino una vez más. ¿No has mirado esa historia? Por ejemplo, Rapunzel, esa de las trenzas grandes, ¿verdad? Se la lleva la madre y la encierra, la esconde, pero después vuelve a restaurarse en su reino. Y aplaudimos grandemente ese tipo de películas. Entonces, la idea así de que el Rey del universo se haya rebajado para convertirse en un siervo no es algo maravilloso para mucha gente. De hecho, en los tiempos de Jesús, esta idea era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Impensable. Esto es impensable, inconcebible de una manera inimaginable. El Hijo del Hombre, que para Daniel, en medio de una ceremonia pomposa, ¿así se entiende esa palabra? Hermosa, elegante, gloriosa, Jesús nos dice que viene en la condición de un esclavo que, aunque parece ser contrarias en sí mismo, ¿sí? Por una parte, Daniel nos presenta a este Hijo del Hombre de manera gloriosa, pero Jesús se presenta a sí mismo como un sirviente, como un esclavo, y parecen que contradecirse en sí mismas, pero al final ambas reflejan la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. Ahora, el siguiente envoltorio, increíble de regalo, es la razón de su servicio. Y es ahí la razón por la que estamos tú y yo aquí. Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Su servicio no fue cualquier servicio. No fue un servicio de mesero. No fue un servicio de remero. No fue un servicio para trabajar dentro de un palacio. No, su servicio fue un servicio especial. Un servicio único, un servicio inigualable, porque a través de su servicio cumplió con todos los requisitos de la ley para que pudiésemos ser declarados limpios delante de Dios. Jesús, a través de su servicio, pagó el precio por nuestros pecados. Entregó su sangre, entregó su cuerpo, entregó todo su ser para liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Así que Dios nos presenta el increíble regalo de salvación a través de estos tres simples y grandiosos y maravillosos enunciados. El regalo de la salvación, el mejor regalo que podemos recibir es Jesús en sí mismo. Su vida, sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección, su ascensión y su glorificación son un regalo de parte de Dios para el mundo. Ahora, este regalo, que aunque es maravilloso e inimaginable, es muy difícil de aceptar, es muy difícil de recibir. ¿Por qué? Porque este regalo que Dios nos ha proporcionado no cumple con las expectativas de la gente. No cumple con las expectativas inmediatas de la gente. Si te has dado cuenta, todos nos hemos dado cuenta de esto,
que cuando un niño recibe un regalo envuelto y comienza el niño que a abrirlo, ¿verdad? Hasta un adulto. Y el niño se está esperando, no sé, un PSP-4 o está esperando un Game Boy. No, ya no hay Game Boys, ¿verdad? ¿No? Ya no hay Game Boys, ¿verdad? Nintendo Switch. O, este es maravilloso, ese es el mejor que puede esperar un niño, un iPhone, ¿cuál estamos ya? En el 12. Cuando vemos al niño abriendo, está esperando algo así, esas son sus expectativas. Lo abre y se encuentra que son unas calcetas o ropa interior. No, impensable. Ahora, cuando se acerca, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba esperando los regalos, cuando era niño, yo ya había buscado en los, ¿cómo dice ahí? En los roperos, en cualquier escondite de papá o mamá, y miraba lo que me iba a tocar a mí especialmente, ¿verdad? Miraba varios regalos y decía, wow, está suave, y al final ni siquiera me tocaba ese, le tocaba a alguno de otros de mis hermanos. Entonces la desilusión ya era de antemano. Entonces el mundo es así. Sabe que recibir el regalo de Jesús no va a llenar sus expectativas, porque no llena sus egos. De hecho, recibir el regalo de la salvación requiere mucha humildad y requiere un reconocimiento de la condición de nuestro corazón. Si no hay esa gran expectativa hacia el regalo de Dios, es necesario que el corazón humano experimente una gran culpa. Sí, es importante que el corazón humano experimente una gran culpa por su pecado para que pueda acercarse al regalo de la salvación y abrirlo y recibir una gran expectativa de Dios. Sin tal cosa, simplemente el regalo de Dios es ignorado y rechazado por mucha gente. Debe de haber un reconocimiento claro de que se ha hecho mal y se debe de experimentar culpa. Una vez más, para tener una gran expectativa de la salvación de parte de Dios. Pero la gente no quiere tomar el regalo por el dolor ¿a qué? Por el dolor a abandonar su estilo de vida y de abandonar tantas cosas que aman. La gente piensa que tiene mucho que perder y no se dan cuenta realmente de lo mucho que tienen que, lo mucho que hay por ganar. El regalo de la salvación es el primer y el más grande regalo inimaginable que alguien pueda recibir. El regalo de la salvación es el primer y el más grande regalo inimaginable que alguien pueda recibir. Y una vez más, inimaginable porque no saben lo que se pueden topar si lo reciben. Y creo que como cristianos tenemos subidas, bajadas, y muchas veces se nos hace algo ya común el servir a Dios. Se nos hace tan común el abrir la palabra de Dios. Y hemos dejado de maravillarnos de las cosas de Dios. Pero es importante tener una gran expectativa de Dios. Ahora, ese es el más grande y maravilloso regalo que hemos recibido, pero no es el primero ni el último. Detrás del regalo de la salvación hay una infinidad de regalos detrás de él, de parte de Dios. Ahora, no vamos a recibir todos esos regalos en el cielo. Los regalos de Dios comienzan aquí sobre esta tierra, sobre esta vida. ¿Cuáles, hermano? Paz, gozo, armonía, amor, esperanza, fe, confianza, fortaleza y sobre todo el mejor regalo que nos puede dejar, nos haya dejado Jesús es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Voltea a Efesios capítulo 1 verso 3 y vamos a finalizar. Josué, si pudiéramos cantar el tercer canto, hermano. En Efesios capítulo 1 verso 3 dice esto Pablo.
Detrás de la salvación viene la paz, el gozo, la armonía, el amor, esperanza, fe, confianza, fortaleza y sobre todo he dicho el Espíritu Santo. Pero Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El cristiano ignora que ha recibido toda bendición espiritual de parte de Dios. Como humanos tenemos una cabeza muy hueca y un corazón que queremos llenar con tantas cosas que no tomamos en cuenta que Dios de antemano ya nos había bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Después adelante en el verso 7, y te dejo de tarea que en esta Navidad leas esta sección de Efesios para que puedas entender y comprender cuáles son los verdaderos regalos de parte de Dios. Y no tiene nada que ver con cosas materiales que nos ayudan en esta vida y nos bendicen, pero no es lo primordial, no es lo primero, ni lo más grande, ni lo más maravilloso. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados, según que las riquezas de su gracia. Pero nos conformamos con tan poco, hermanos. Nos conformamos con tan poco y olvidamos que esas riquezas de su gracia ya nos pertenecen. Ya han sido dadas por Jesús, por Dios, a través de su redención en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es que acercarnos con fe, nos ha dado la libertad de acercarnos y pedirlo en su nombre, pedirlo en su nombre. El mundo se está perdiendo de este increíble regalo y regalos. Y quiero decir que no es muy diferente con respecto a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios anda buscando otras cosas que no tienen nada que ver con un conocimiento sano acerca de Dios. Pero si tú tienes este increíble regalo de salvación en tu vida y deseas seguir experimentando las bendiciones espirituales y las riquezas de la gracia de Dios, ten una gran expectativa. Reconoce que eres sin Cristo. Reconoce que eres si no estás cerca de Él. Te aconsejo que vuelvas tu mirada a Jesús. Sí, tenemos tanto que hacer para la gloria de Dios, pero nuestra mirada tiene que estar primeramente en Jesús. Y deja entonces que Él te sorprenda. Padre, te damos las gracias, Señor. Queremos exaltarte y adorarte, Señor, que entendiendo que la Navidad no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, pero nos has hecho ver, Señor, cómo tú mismo en tu gloria, en tu majestad, decidiste identificarte con nosotros y así proporcionar, Señor, esas increíbles bendiciones espirituales que traías contigo. Gracias, Señor, por dejarnos el regalo de la salvación y crear esa expectativa en nuestros corazones y la culpa y la necesidad de un Salvador. Gracias que nos diste la fe para poder recibir y abrir este increíble regalo que nos has dejado a través de Jesús y proporcionarnos, Señor, la voluntad para seguir adelante con ese llamado. Señor, lo cierto, Padre, que este mundo nos ha aprisionado de una manera increíble a través de la tecnología, a través de las cosas materiales. Padre, pero haz que nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, vayan teniendo una expectativa más y más grande acerca de lo que tú ya nos dejaste. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra. Ayúdanos a volver a buscarte en el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, si es tu voluntad, haz que esta pequeña iglesia, Señor, que has forjado aquí en esta ciudad, traiga un avivamiento increíble. Dicen de esta ciudad que es realmente difícil en cuanto a toda la idolatría, y la brujería y las drogas que encierran.
el poder alcanzar a esta ciudad, Señor. Pero usa esta pequeña iglesia, Padre, para traer un avivamiento en la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Señor, que este mensaje pueda llegar a esos corazones sedientos y hambrientos de una verdadera fe en Cristo Jesús. Y Señor, los lleves a las riquezas que nos has dejado a través de tu palabra y a través del poder de tu Espíritu Santo. Padre, te queremos cantar y alabar en esta tarde, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Así es, Señor, no hay nadie como tú. Padre, en este día llévanos con
Ven a nuestros hogares, Señor, y sigue bendiciendo a mis hermanos que están aquí, que están viendo en sus hogares, Padre. Sé tú con ellos, Espíritu Santo, en este día y en esta semana, Señor, y el resto de este año, Señor. Y, Señor, esperamos ese día a reunirnos contigo en las nubes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.